un testimonio relacionadamente con el espíritu de lujuria o el demonio llamado Asmodeo. Hace muchos años atrás, mi hermana soñó que había una serpiente en la casa de nuestro padre. Y la serpiente era una serpiente muy larga y mañosa. Yo también soñé con esa serpiente, que estaba en la cocina y estaba metido en el lugar donde estaban los utensilios. Bueno, cuando yo la veía, yo veía que era una serpiente muy mañosa, muy mañosa. Era parecido como una boa, para que se entiendan, pero era muy mañosa. Dentro de eso, yo veía que la serpiente se iba y se metía debajo del subterráneo que en ese tiempo tenía nuestro padre en la casa. Y ocurría algo muy especial allá en ese sector donde vivían mis papás. Las personas se empezaron a separar, las personas empezaron a divorciar, a poner el gorro entre ellos. Las personas estaban como muy lujuriosas, ¿ya? Y yo viviendo muy lejos, eh, yo sabía que allá había algo malo que estaba allá, por los sueños que habíamos tenido. Bueno, el hecho de que una vez el Señor nos envió allá y el Señor me pidió que yo orara en la casa antigua que tenía mi padre, en la casa nueva donde él estaba viviendo, y también que orara en una iglesia específica. Entonces yo le obedecí a Dios, fui a orar a la casa vieja donde había vivido mi padre, en la casa que estaba viviendo actualmente, donde estaba ese, ese subterráneo. El Señor me pidió que orara debajo en el subterráneo. Fue una cosa muy impactante e increíble. Bueno, dentro de eso, después fui a orar a la iglesia. Eh, Cuando llegamos a la casa de mi padre, yo entro a la casa de mi padre. Fui el tercero en entrar. Primero entró una pastora, luego un pastor y luego entré yo. Y la mujer con la que estaba mi padre, cuando yo llego, entro a la casa, coloco mi pie dentro de la casa, la señora retrocedió 3 pasos y casi se cae hacia atrás. Entonces ya nosotros encontramos que había una situación rara en el ámbito espiritual, porque mi padre eh, muchas noches lo iban a aplastar, un espíritu lo iba a aplastar. Entonces cuando nosotros llegamos ahí con mis hijos, mi esposa, estuvimos compartiendo un rato, luego los pastores se fueron y nos quedamos nosotros con la señora, obviamente y con nuestro padre, y resulta que la señora se sintió muy, ¿cómo poder explicarlo? Se sentía muy incómoda con nuestra presencia. Fue tanto así que tuvo que irse de la casa corriendo prácticamente para alejarse de la presencia que Dios iba con nosotros. Cuando ocurrió eso, yo pude hablar con mi papá y le dije que necesitaba orar debajo en el subterráneo. Y mi papá al tiro dijo que sí. Pero antes que ocurriera ese hecho, supuestamente ese espíritu que aplastaba a mi papá en las noches, mi hijo vio a un niño y lo vio en la pieza de donde dormía mi papá. Entonces yo voy y le digo, anda a buscar la Biblia, le digo yo a la camioneta, fue a buscar la Biblia a la camioneta y nosotros comenzamos a orar y se escuchó un tremendo portazo. Y la mujer que en ese tiempo estaba con mi papá, dijo, ahí se fue el, el espíritu, como que ella sabía claramente que ese espíritu venía a aplastar a mi papá. Nosotros siempre pensamos de que esa mujer era bruja y es bruja todavía. El hecho que por eso ella se sintió así tan incómoda con la presencia de Dios que llegó con nosotros. Bueno, el hecho que cuento este testimonio, que oramos al Señor, pasó el tiempo, nosotros nos venimos a nuestra región, muy lejos de ese lugar donde vivían mis papás, y comencé a orar al Señor durante aproximadamente 3 meses. En las noches, a las 3, 4 de la mañana, el Señor me despertaba que orara y yo ataba al demonio de lujuria que estaba en ese sector, lo ataba y lo echaba fuera en el nombre de Jesús. Era una cosa constante. Todos los días, en la noche, en la madrugada, ataba al demonio de lujuria y lo echaba fuera en el nombre del Señor Jesucristo, que se fuera, que se fuera, que se fuera. Y el Señor nos dio la victoria. El Señor llegó, me mostró, Dios se me apareció al lado, yo estaba al lado de Dios, del Padre, y yo llegaba a su codo, y yo mido 1,80 m.
y yo me veía que yo llegaba a su codo. Entonces yo calculo que Dios medía como 2,50 m por lo menos de estatura. No le veía su rostro, le veía sus manos grandes. Y él me apuntaba con su dedo para la casa de mi padre, porque en el sueño yo aparecía que estaba al frente de la casa de mi padre. Y él me apuntaba con el dedo que mirara hacia allá, que fijara yo mi mirada hacia allá, hacia el subterráneo. Y del subterráneo comienza a salir un viejito, roñoso el viejito, chiquitito, como de 1,20 m, y más encima así encorvado. O sea, era un ancianito, pero muy viejito, y con ropas muy hechos pedazos, así como sacos. Ni siquiera era ropa normal. Entonces yo le decía a Dios, lo miraba, le decía, Dios, le decía yo, y eh, el que tiene la embarrada aquí en este lugar, que se están separando todas las familias, que se están colocando el gorro uno a otro, le decía yo, el que tiene la embarrada aquí en este lugar. Y él no me decía nada, no me respondía nada. Llegaba, me volvía a apuntar con el dedo que yo mirara a ese viejito roñoso que venía saliendo del subterráneo de mi padre. Y se metía, salía de la casa y se iba al camino principal donde nosotros estamos. El viejito a nosotros no nos podía ver. Salió caminando así, muy tranquilamente, despacito, así, todo roñoso, como que apenas podía caminar. Y yo quedaba mirado porque yo decía, pero ¿cómo si se ve así como que no vale nada, así como un viejito todo roñoso, porque uno le pega un soplido y cae de espalda? Entonces yo lo miraba y decía, pero ¿cómo él va a tener la embarrada aquí? Decía yo. Y de repente se agacha, igual que un saltamonte, y pega un tremendo brinco en el aire y abre sus alas. Oye, es una cuestión increíble. Ese demonio llamado Asmodeo, ese viejito, es el demonio de la lujuria, el demonio de que hace que las mujeres y los hombres anden calientes, anden en celo, y con lo que se crucen se aparean. ¿Se entiende? Ese demonio es muy, muy jodido. Entonces resulta que cuando él abre su ala y vuela por los aires, se transforma en un tremendo demonio como de 30 metros de ancho, de una tremenda lecera. Yo quedé completamente admirado. Entonces yo quiero hacerle mención de esta situación. En este caso a esto se le llama principados. El Señor a nosotros nos habla en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 por ahí, ¿verdad? Nos hace mención, 11 y 12 nos hace mención aproximadamente que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra estos demonios que se aposentan en algunos lugares. A estos demonios se les llama demonios territoriales o se les llama principados. Jesucristo nos llama y nos dice que eso se le llama el hombre fuerte. Esos principados o el hombre fuerte se posesionan en distintos lugares dentro de un territorio nacional. Supongamos, se estaciona en un lugar de una ciudad y empieza a jugar en las mentes de las personas. Ya el demonio de Asmodeo hace que las personas anden excitadas prácticamente cierto tiempo y que se revuelquen entre uno y otro. Entonces, esos son principados. Ese demonio trabaja con el principado de Jezabel. Jezabel es un espíritu de prostitución, es un espíritu de prostituta que hace que las mujeres se vistan provocativas para que los hombres las miren y las deseen. ¿Ya? Entonces el principado Asmodeo, que es el principado de la lujuria, nunca trabaja solo, siempre trabaja con otros demonios, con otros principados también, que le abren el camino. ¿Se entiende? Primero llega el principado del adulterio, que es el principado de, como le hago mención, de Jezabel, que es la seducción. ¿Ya? Satanás siempre va a utilizar, va a tratar de, ¿cómo se le llama?, de seducirte a través de sueños, a través de palabra que te pueda hablar así en el oído, o pensamiento, mejor dicho, para que lo que no entienden, a través de pensamiento y a través de la vista. Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Muchas bendiciones, que Dios les bendiga, espero les sirva, y a quien les sirva, dele gloria a Dios, ¿ya? Son conocimientos que Dios coloca en el corazón para poder entregarlo. Chau, chau.